El misterio del tapón que sepultó a Julen tiene explicación, nadie tiró escombros. El origen del pozo tendría lógica teniendo en cuenta la velocidad, el volumen y la distancia de los elementos que entraron en juego cuando Julen se precipitó. Uno de los grandes misterios en torno al suceso de Totalán, Málaga, es el origen del tapón de tierra que mantuvo al pequeño Julen a 71 metros bajo tierra en el interior del pozo. Una obstrucción de 60 centímetros de grosor que hizo cambiar de planes a los equipos de rescate en más de una ocasión y que todavía hoy es una incógnita sin resolver para muchos. Pudo haberse formado con la tierra arrastrada en la caída del niño, pudo compactarse tan rápido tras su caída. Porque si se encontró en el pozo un vaso y la bolsa de chucherías, y no al niño. Lo cierto es que todas estas preguntas sí tienen una respuesta racional. Quien lo dice es Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de España. La explicación más oficial hasta el momento sobre el origen del tapón es la que ha dado este sábado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El niño tuvo una caída libre y rápida de 71 metros hasta que chocó contra el relleno del pozo, y una vez en el fondo, arrastró con él arena y tierra que había en las paredes. Todo ello generó esa obstrucción encima de él que le dejó atrapado y que al poco tiempo se compactó. Una versión que no ha convencido demasiado a los periodistas, sobre todo cuando se ha especulado con el hecho de que el pozo se podía haber utilizado para tirar escombros antes y después de que el niño se cayera, lo que podría dar la clave de por qué esa cavidad estaba destapada y de por qué se formó ese tapón tan compacto. Una hipótesis totalmente falsa, según desvela Regueiro a El Español. La realidad de ese tapón es mucho más sencilla y se resuelve teniendo en cuenta la velocidad, el volumen y la distancia de los elementos que entraron en juego cuando Julen se precipitó. Primera pregunta. ¿Se formó el tapón con la tierra que arrastró el niño? La caída formó el tapón, pero no era de tierra, responde Regueiro en conversación con este diario. El elemento que falta en esa pregunta es la cuarcita, y posiblemente también en el discurso de Gómez de Celis. Las paredes de ese pozo están formadas de ese tipo de roca. Por tanto, si el niño tuvo una caída libre de 71 metros y pesaba 12 kilos, alcanzó una velocidad de 9,8 metros por segundo. Lo que significa que se fue chocando a gran velocidad con las paredes del pozo y encima de él fue formando un montón de trozos de roca. Así, cuando tropieza con el fondo, muere, y posteriormente, llegan todas esas rocas, posiblemente con algo de arena, si los familiares intentaron rescatarle arrastrándose desde arriba, una vez se cayó, que hicieron que ese diámetro de 25 centímetros por encima de él quedase colapsado. Aunque insiste, no tendría que haber ningún tipo de arena o tierra en ese tipo de pozo. La obstrucción la formaron las rocas. Otros expertos no ven razonable que el crío cuando cae, al golpearse con las paredes, provoque desprendimientos en el interior de la cavidad como para generar tanto material que luego se coloca sobre sí mismo y obtura el hueco al completo, de forma tan fuerte y con un grosor de 60 centímetros. Pero lo cierto es que el peso, la velocidad y la distancia sí que hacen posible que todas esas rocas atascaran la cavidad. Según calcula Manuel Regueiro, por cada 10 metros que descendió Julen, en base a los datos de esas tres incógnitas, el pequeño arrastró con él 10 centímetros de materiales. Por lo que si hacemos la cuenta, damos con la cifra aproximada de los 60 centímetros que formaban el ancho del tapón. Además, matiza Regueiro, las rocas podían ser de cualquier tamaño y podían fraccionarse fácilmente ya que las lajas de la roca sobresalían y el niño iba impactando con su peso a una velocidad de 10 metros. Segunda cuestión resuelta. Si bien, algunos expertos han insistido en que ni siquiera un potente equipo de succión que se utilizó al principio del rescate pudo rebajar apenas 30 centímetros del material que contenía el tapón. Pero lo cierto es que el hecho de que no lo pudieran sacar no implica que no se hiciera cuando el niño cayó. Pues según explica el presidente del Colegio de Geólogos no existe ninguna máquina que esté preparada para extraer por ese tipo de diámetros y a esa distancia bajo tierra. Cuando más estrecho es el pozo,
menos capacidad extractora hay y el motor pierde mucha carga. Los trozos de roca eran muy grandes y la máquina vio imposible aspirarlos. Las chucherías y el vaso. Pero otra de las grandes incógnitas que también circula entre los españoles es por qué sí se pudo encontrar en el pozo la bolsa de chucherías y el vaso de Julen, pero nunca se pudo llegar a su cuerpo. Aquí es donde cobraba fuerza la hipótesis de los escombros, pero lo cierto es que todo se debe a la densidad. La densidad que puede tener una bolsa o un vaso, comparado con el niño, es mínima. Por lo que una vez se cayó el niño, fue mucho más rápido por el pozo, debido a su peso, al igual que las rocas que fue formando. Es decir que, por su densidad, la velocidad cambia teniendo en cuenta además que la bolsa de chucherías tenía aire dentro. Por lo que quien primero tocó fondo fue Julen, después las rocas que formaron el tapón y por último, la bolsa y el vaso, que quedó encima del tapón y que sí pudieron localizar en un primer momento los equipos de rescate. Ambos objetos se convirtieron en la primera evidencia de que el niño podía estar en el pozo. Autoridades españolas apuntan que Julen Rosselló murió al caer al pozo. Luego de 13 días de labores de rescate, la madrugada del sábado, 2 mineros y un guardia civil de montaña recuperaron el cadáver de Julen Rosselló, de 2 años, del pozo de Totalán, en Málaga, donde cayó el pasado 13 de enero. Tras la autopsia realizada al cuerpo del niño de 2 años, las primeras hipótesis apuntan que el pequeño Julen Rosselló, que presentaba numerosos traumatismos, falleció en la caída al fondo del pozo, el mismo día en el que cayó al pozo ilegal. Ahora, las autoridades españolas activaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades sobre este caso que conmocionó al país. Ha sido una carrera de obstáculos, los que la montaña nos ponía. Así describió el delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, las arduas labores de rescate desarrolladas durante 13 días y que acabaron con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Julen, el pequeño de 2 años y medio que cayó a un pozo ilegal en Totalán, Málaga, el pasado día 13. En su comparecencia, Gómez de Celis señaló que el cadáver fue encontrado a una profundidad de 71 metros, ya que la perforación original de 110 metros de profundidad había sido rellenada. El trágico final del pequeño Julen Rosselló. La autopsia al menor comenzó este sábado en el Instituto de Medicina Legal. Fuentes próximas a la investigación señalan que el cuerpo de Julen Rosselló presenta múltiples contusiones visibles, fruto, según las primeras hipótesis, de los impactos con las paredes del túnel en su caída. El pequeño cayó de pie y, como consecuencia de un acto reflejo, con los brazos hacia arriba. Tras el examen, los restos mortales del niño fueron trasladados sobre las 4 de la tarde hasta la funeraria de El Palo, barriada de la ciudad de Málaga, España, en la que vive la familia de Julen. Los enormes esfuerzos de los equipos de rescate se desvanecieron cuando, a la 1:25 del sábado, se halló el cadáver del pequeño en el pozo. Minutos después, la Guardia Civil se lo comunicó a los padres del niño, José Rosselló y Victoria García. Todo el diseño de la operación, que se realizó de manera urgente, y todos los trabajos que se han acometido estaban basados en una tesis, que Julen estaba en el pozo. Se ha trabajado con urgencia, pero con mucha delicadeza, explicó Gómez de Celis. Este trabajo de precisión quedó muy patente en las 2 últimas microvoladuras realizadas para romper la roca y llegar al pequeño. Como explicó el delegado del gobierno, la cercanía a Julen obligaba a extremar las precauciones. Se trataba de llegar sin causarle daño, añadió. Tras la activación de la comisión judicial, el levantamiento del cuerpo del pequeño se realizó a las 4 de la madrugada del sábado. Tras la triste noticia, unos 250 vecinos se concentraron en la plaza de Demófilo Peláez Santiago en señal de duelo.